Hola, ¿qué tal mi gente linda, mi gente de luz? Espero que hayan pasado un día maravilloso, que estén liderando, progresando, transformando su vida para ser esa chispa de luz del mundo. Hoy voy a hablarte de un tema más para tu proceso preventivo de sanación mental, por ende emocional en tu vida, desde la ciencia y la espiritualidad. Recuerda que yo aquí no te hablo de ninguna religión, ¿ya? No te hablo de ninguna religión, ¿por qué? Porque yo te hablo de esa espiritualidad que nos une a todos. Entonces, solo tú decides, de acuerdo a lo que tú crees, si crees en Dios, en el Ser Supremo, en el Ser Superior, en el Padre, en el Señor, en el Creador, como tú le llames, la energía, en fin, como tú le llames. Lo importante es en quién tú crees, en saber que tú estás aquí en el mundo, no porque apareciste así por así, no, porque hubo alguien que te creó, hubo alguien que creó a todo esto que hay aquí, y ese es ese Dios, ese creador, como tú le llames. Entonces, en función a eso, espiritualmente todos somos uno. Entonces, yo no te hablo de ninguna religión, porque te hablo de la espiritualidad que nos une y nos hace que todos seamos uno. Todos somos uno, somos parte de un creador. ¿Por qué te digo todos somos uno? Es como cuando tú traes un poco de agua del mar. Te pongo un ejemplo. Traes un poco de agua del mar, traes a cualquier lugar, lo llevas en un balde. ¿El hecho que tú le lleves deja de ser agua del mar? No, ¿no, verdad? Claro que no, sigue siendo agua salada. Pero ¿qué es un fractal de ese demasiada agua que tú la trajiste una parte? Así somos nosotros. Nuestro Dios, nuestro Creador es uno solo. Y de eso somos una partecita de Él todos, que estamos vibrando todos en energía y todos somos uno por eso. Pero la diferencia está en que tú viniste al mundo a cumplir una misión. Esa misión sí es diferente porque tus dones no son los mismos míos, ni los míos son los mismos que tú. Por eso en el mundo la misión que cumplen la mayoría es de diferentes maneras, diferentes formas. Unos han venido para ser médicos, otros profesores, otros constructores, otros eléctricos, bueno, en fin, de todo. Esa es la única diferencia de esa unión espiritual que nos une a todos. Esa es la única diferencia, la misión que tú viniste a cumplir. No hay otra. Pues bien, la mejor forma para poder alcanzar el éxito y las bendiciones, para mí, el primer libro que me ha ayudado a mi crecimiento personal es la Biblia. Pero a la Biblia no la tienes que mirar como un libro religioso. La Biblia es el primer libro de crecimiento personal del ser humano. Si tú lo practicas y lo, y lo accionas, todas las palabras, todos los mensajes que están ahí, pues yo te aseguro que tu vida va a cambiar. Tu vida va a cambiar totalmente. Pero ¿qué pasa? La Biblia no la podemos muchos descifrar porque la interpretan de diferentes maneras. Es ahí cuando las religiones la interpretaron o la están interpretando de diferentes formas. La Biblia es una sola y la Biblia no es un libro religioso. Ojo, para que lo puedas manejar muy bien. Otra cosa, para mí, mi primer mentor es Jesucristo. Jesucristo es el único hombre que trascendió aquí en el mundo y es nuestro hermano. Fue un ser humano como tú, como yo. Pero ¿qué hizo? En el lapso del tiempo que no sabemos de la vida de él, ese fue el tiempo en que él se educó, se preparó muchísimo para seguir a nuestro Padre, a nuestro Creador. Y como él se preparó, entonces luego se lanzó al mundo a hacer los milagros y a eh, demostrarles al mundo cómo se puede lograr todo esto. ¿Cómo? Con muchos principios que él los manejó, muchísimos. Él no estuvo en ninguna religión. Él no estuvo para los católicos, para los evangélicos, para los testigos de Jehová, para los... No, él no estuvo para ninguno de esos. Él estuvo para el mundo, para que el mundo lo siguiera y se transformara, renovara sus mentes de acuerdo a lo que él hacía. Y por eso decía, orar sin cesar. Decía que el que pide creyendo que ya lo tiene, pues lo va a tener. Y decía muchas cosas.
Y una de estas cosas que él las dijo y que quiero compartirte hoy para que las sepamos descifrar muy bien es esta. Dice que estemos alerta. Decía en sus palabras ahí que estemos lomos ceñidos y lámparas ardiendo. Que estén lomos ceñidos y lámparas ardiendo. ¿Qué quiso decir? Que estemos preparados, que estemos bien fajados, que estemos con la ropa bien puesta y con las luces encendidas, porque no sabremos cuándo llegará el día final. Así dice, ¿no es cierto? Muy bien. Pero muchos lo entienden que va a llegar el día del fin del mundo, que va a llegar el día del juicio, que va a llegar... Muchísimos nos han metido eso en la cabeza. Yo recuerdo que en el año 2000 nos decían, no sé si ustedes se acuerdan, pero en el año 2000 nos decían que a las 12 de la noche se va a acabar el mundo. Yo recuerdo tan claro que eso decía. Llegó y no se acabó. No es que va a llegar el fin del mundo, no es que se va a acabar el mundo, no es, hay muchas cosas que la Biblia dice y lo está pasando en el mundo, pero no es eso. Es que vamos a despertar, es que vamos a empezar nosotros todos, los seres humanos, por eso dice, se levantarán de los vivos y los muertos se levantarán, dice, ¿no es cierto? ¿De qué muertos está hablando? Está hablando de los que están muertos en vida, de los que hacen el mal, de los que viven haciendo cosas malas para su vida primero, porque no es que hacen el mal solo para el resto, hacen el mal primero para su vida. Y como hacen el daño para su vida y como somos todos uno, hacen de igual forma que el ecosistema, que todo lo que está en la naturaleza se vaya destruyendo totalmente. Cuando ellos, dice, que cuando Jesucristo vuelva, dice que se levantarán vivos y muertos. Vivos son los que están en acción, los que están creyendo, los que siguen su palabra. Y muertos son estos que están haciendo el mal. Ellos también se levantarán. Así es lo que dice. Y ahí tenemos la parábola de las 5 mujeres. Quiero compartirte esto porque en realidad estamos totalmente engañados, diría yo, de acuerdo a las religiones. Y entonces, las 5 mujeres, ¿qué representan? Dice, las 5 mujeres descuidadas es el inconsciente. Las 5 mujeres que iban a las bodas, ¿ya? Entonces, estas 5 mujeres descuidadas que no llevaron aceite, ¿verdad? Son las 5 mujeres descuidadas que no llevaron aceite para encender sus mecheros y poder ir a la boda, representan lo siguiente. Las 5 mujeres descuidadas es el inconsciente de nosotros. Es decir, vivimos del inconsciente. Estas mujeres descuidadas representan al inconsciente. Nuestro inconsciente es el que nos hace actuar diariamente y nos hace vivir por vivir sin estar preparados. ¿Sí ves? Y luego dice, no tenían aceite. Es decir, no tenían la conciencia clara, o sea, no tenían su conciencia lista para poder accionar, sino que se permitieron, como estaban descuidadas, estaban viviendo del inconsciente. Eso es lo que quiere decirnos. Mantienen las lámparas, dice, y no mantienen las lámparas encendidas, es decir, no estaban en el presente, no las tenían prendidas, no estaban en el presente. Pierden la llegada del novio y pierden entonces a la llegada del novio. ¿Qué es eso? El ahora. No estaban en el ahora, en el presente. Y no llegaban, y dice, y no llegaron a la fiesta de bodas. Es decir, no estuvieron iluminadas. No hubo iluminación. ¿Qué quiere decirnos con esto? Que estamos viviendo, la mayoría de los seres humanos estamos viviendo con el inconsciente sin hacer caso al consciente de vivir en el ahora, en el presente, para estar iluminados, para estar listos, activos, para lograr todo lo que queremos. ¿No es cierto? No estamos entonces preparados. Como dice, lomos ceñidos, ¿ya? Nos dice esta lectura bíblica, nos dice que debemos estar lomos ceñidos y lámparas ardientes.
Es decir, preparados, listos, bien fajados con una correa, bien vestidos, listos para cualquier situación que se nos presente y con las luces encendidas para poder ir. ¿Qué quiere decir eso? Eso no quiere decir que se va a acabar el mundo y que va a llegar y se va a acabar el mundo. No, quiere decir que estemos conscientes, haciendo consciente a este inconsciente, viviendo en el ahora y en el presente. ¿Qué quiere decir esto? Que dejemos de vivir en el tiempo psicológico. Si vas a otro video mío, ahí te puse yo ya. El tiempo psicológico es vivir del pasado en el inconsciente o del futuro pensando en qué va a pasar mañana con el inconsciente. Porque el inconsciente te tiene a ti en piloto automático. ¿Qué quiere decir eso? Que te tiene tratando de ayudarte, de protegerte, porque es la mente de la supervivencia, que vive del mundo. Tienes que vivir en el tiempo reloj, es decir, en el ahora, en el presente. Deja de vivir en el tiempo pasado, en el tiempo psicológico. Entonces, ¿qué quiere decir o qué nos quiere decir con esta parábola y con este mensaje que está en la Biblia? Nos quiere decir que va a llegar el fin del tiempo psicológico, porque las personas están empezando a despertar, a darse cuenta de la realidad, no de ese fin del mundo del que nos hablaron. No, será el fin del tiempo psicológico, porque los seres humanos están empezando a despertarse para darse cuenta que tienen que vivir en el presente, en el ahora, en el tiempo reloj, no en el tiempo psicológico, del pasado, de las cosas malas o del futuro, que es incierto, que no sabemos qué va a pasar. Sí sabrás si hoy decides vivir en el ahora, en el presente, para tener lo mejor el día de mañana. Porque si eso metes aquí, en eso te vas a convertir. O todo lo que tengas aquí, en eso te convertirás. ¿Qué quiere decir? Dejar de vivir del subconsciente, de ese inconsciente que te lleva a la destrucción, al dolor, al fracaso, a los celos, a la envidia, al rencor, en fin. Eso se llama tiempo psicológico. ¿En qué tiempo quieres vivir? Si puedes, déjame tu comentario y dime, en el tiempo reloj, es decir, en el ahora, en el presente. Voy a estar lomos bien ceñidos y con las lámparas encendidas para lograr lo mejor en mi vida. Hazlo por tu bien y deja ya de vivir en el tiempo psicológico. Ponle fin a ese tiempo psicológico y entonces empieza a ¿qué? A despertar. Todo eso vas a encontrar aquí en Despierta tus sueños dormidos, mi primer libro que te va a ayudar a ¿qué? A dejar el victimismo, a empoderarte en ese gran ser que está dentro de ti y no del mundo, porque vivimos del mundo, del tiempo psicológico. Vamos a por más. Tú eres único, importante y especial. Espero que esto te sirva y le puedas compartir a quien lo está necesitando. Recuerda que la Biblia no es un libro religioso, es el mejor libro de crecimiento personal. Vamos a por más. Te quiero mucho y quiero verte mucho mejor el día de mañana. Nos vemos. Chau, chau.